Buenas noches, profesora. Voy a presentar la actividad Diseño de microenseñanza basada en estrategias de aprendizaje. Empieza hoy con una decisión firme. No dejes que el ayer ocupe demasiado espacio en tu hoy. Cree en tu potencial, acepta los desafíos como escalones y recuerda que el éxito es la suma de pequeños esfuerzos diarios. El único límite real eres tú mismo. Hay que celebrar los pequeños logros. Licenciatura, Ciencias Ambientales y Recursos Naturales. La asignatura es Ecología General y el tema es sobre factores ecológicos. Clasificación de las estrategias de aprendizaje. Estrategia para indagar conocimientos previos. La estrategia que utilizo en este caso es preguntas exploratorias. Son técnicas de enseñanza utilizadas al inicio durante una clase para identificar los conocimientos previos, las experiencias, las ideas y las dudas que tienen los estudiantes sobre un tema. La metodología que se va a utilizar es voluntario. Indicaciones sobre la estrategia. Hay que escuchar atentamente la pregunta planteada relacionada con el tema, factores ecológicos, y hay que desarrollarlos y van a haber subtemas como factores bióticos, abióticos, adaptación de los seres vivos, nicho ecológico y hábitat. Hay que reflexionar individualmente antes de responder, relacionando la pregunta con sus conocimientos previos, experiencias o situaciones ambientales conocidas. La participación es voluntaria. El estudiante que desea aportar puede expresar sus ideas, opiniones o posibles respuestas. Las respuestas deben estar fundamentadas mediante argumentos científicos, evitando limitarse únicamente a definición. Hay que respetar las opiniones de sus compañeros, escuchando diferentes puntos de vista y construyendo nuevos aprendizajes a partir del diálogo. Puede complementar, cuestionar o ampliar la respuesta de otro participante de manera respetuosa. Y al final de la discusión, cada estudiante deberá identificar las ideas principales obtenidas y relacionadas con los conceptos ecológicos estudiados. Preguntas exploratorias sobre el tema, factores ecológicos. En factores bióticos veremos las preguntas como qué seres vivos pueden encontrar en un bosque o un jardín, por qué los seres vivos dependen unos de otros para sobrevivir. Factores abióticos, qué elementos del ambiente no tienen vida, qué factores del clima afectan el crecimiento de las plantas. Dentro del subtema de adaptaciones de los seres vivos, vamos a ver cómo logran sobrevivir los cactus en los desiertos, porque algunos animales tienen pelaje muy grueso y otros no. Dentro del subtema del nicho ecológico vamos a hablar qué función cumple una abeja dentro de un ecosistema, qué papel desempeñan los descomponedores en la naturaleza. Dentro del subtema hábitat vamos a ver dónde viven los peces y las aves, cómo afectaría la contaminación al hábitat de los animales. La segunda estrategia se basa en organizar información. Aquí tenemos mapa mental. Es un diagrama que sirve para organizar y representar ideas de forma visual. Parte de una idea principal ubicada en el centro y a partir de ella salen ramas con los temas principales y secundarios relacionados. Ejemplo guía para realizar la estrategia de enseñanza de mapa mental. Hay que dibujar la idea principal en el centro. En una hoja horizontal, en el centro exacto, hay que escribir y dibujar el tema principal con letras grandes y llamativas. El consejo es, en este caso, usar un dibujo colorido relativo al tema, por ejemplo, un planeta, en el caso de ecología. 2. Hay que trazar las ramas principales, es decir, ideas clave. Desde el centro dibuja líneas gruesas y curvadas hacia los lados. Cada rama representa un subtema o categoría clave. El consejo en este caso es usar un color diferente para cada rama principal para clasificarlas a simple vista. Hay que agregar palabras clave e iconos. Hay que escribir sobre cada rama únicamente palabras clave, una a tres palabras máximo, y hay que evitar párrafos largos. El consejo en este caso es que hay que acompañar las palabras con un icono, símbolo o dibujo rápido. También hay que conectar las ramas secundarias, es decir, las ramas principales. De las ramas principales hay que sacar líneas más delgadas para agregar ejemplos, características o detalles secundarios. Hay que mantener todas las líneas conectadas como si fueran las ramas de un árbol. 5. Hay que revisar, colorear y organizar. Asegurarse de que la lectura sea fluida. Se recomienda leer en el sentido de las agujas del reloj y añadir sombreados, resaltados y verificar que todo sea fácil de entender de un. Aquí muestro un ejemplo de un mapa mental con el tema ecología general y los subtemas que son componentes del ecosistema, relaciones interespecíficas, flujo de energía y materia, dinámica de poblaciones, comunidades y niveles de organización ecológica. Esta metodología se trabajará de forma individual y la actividad de mapa mental
el estudiante realizará un mapa mental sobre factores ecológicos y que contenga los siguientes subtemas: factores bióticos, factores abióticos, adaptación de los seres vivos, hábitat y nicho ecológico. Aquí se presenta el instrumento de evaluación, que es una lista de cotejo que vale 35 puntos, en donde se evaluará el mapa mental, si presenta el tema principal, factores ecológicos ubicados correctamente en el centro, si incluye los conceptos principales como factores bióticos, abióticos, adaptación de los seres vivos, nicho ecológico y hábitat. La información debe estar organizada mediante ramas, categorías y subcategorías de manera lógica. Hay que utilizar palabras claves o frases cortas que facilitan la comprensión del contenido. Si presenta conectores, líneas o flechas que muestran la relación entre las ideas, si existe coherencia entre los conceptos y las relaciones establecidas son científicamente correctas, si demuestra comprensión del tema mediante ejemplos o explicaciones propias, si el diseño es creativo y original utilizando colores, imágenes, símbolos u otros recursos visuales. También debe presentar buena distribución del espacio, orden y limpieza en la elaboración del mapa, y si no presenta errores ortográficos. Si presenta, tiene un puntaje, y si no lo presenta, también tiene su puntaje. La siguiente estrategia es la de enseñanza situada. Aquí se trabajará el estudio de caso, que es una estrategia de enseñanza donde los estudiantes analizan una situación real o simulada relacionada con un tema de estudio, con el propósito de identificar problemas, interpretar información, aplicar conocimientos y plantear posibles soluciones. Ejemplo de guía de estudio de caso. Aquí se presenta un estudio de caso en una zona de bosque tropical de Panamá. Se encuentra una comunidad de plantas y animales que durante muchos años han mantenido un equilibrio ecológico. Entre las especies presentes se encuentran árboles nativos, monos, aves, insectos, anfibios y pequeños mamíferos. En los últimos años, debido al aumento de actividades humanas cercanas al bosque, se han presentado algunos cambios, como lo es la reducción de la cobertura vegetal por la falta de algunos árboles, disminución de la humedad del suelo durante la época seca, aumento de la temperatura dentro del ecosistema, reducción de las cantidades de insectos polinizadores. Algunas aves han cambiado sus zonas de alimentación y ciertas especies de plantas presentan menos crecimiento y producción de semillas. Un grupo de investigadores realiza un estudio para conocer cómo estos cambios afectan las relaciones ecológicas y la supervivencia de las especies. Las preguntas orientadas para analizar el caso serían: identificación de factores ecológicos como factores bióticos, cuáles organismos del caso representan factores bióticos, qué relaciones pueden existir entre ellos, es decir, competencia, alimentación, reproducción o cooperación. Factores abióticos, qué factores físicos o químicos han cambiado en el ecosistema, cómo pueden afectar estos cambios a los organismos que viven allí. Adaptaciones de los seres vivos. Algunas plantas del bosque poseen hojas grandes para captar mayor cantidad de luz y raíces adaptadas para absorber agua en diferentes condiciones. ¿Por qué estas características pueden considerarse adaptaciones? ¿Qué sucede cuando el ambiente cambia más rápido que la capacidad de adaptación de una especie? También veremos el nicho ecológico. Ellos seleccionan una especie del caso, ya sea ave, insecto, planta o mamífero, y analizan cuál es su función dentro del ecosistema, de qué recurso depende para sobrevivir, qué ocurriría si desapareciera esa especie. En el subtema hábitat, cuál es el hábitat de las especies mencionadas, qué condiciones del ambiente permiten que puedan vivir allí, cómo afecta la modificación del hábitat a la biodiversidad. Y la actividad final, individualmente, tiene que elaborar una propuesta para conservar este tipo de ecosistema. Y la propuesta debe incluir problemas ambientales identificados, los factores ecológicos afectados, las especies que podrían estar en riesgo, acciones de conservación y la justificación científica de las medidas propuestas. Ejemplo del producto esperado. El título sería Conservación del bosque tropical y sus especies, y el análisis, algo corto y breve, sería la pérdida de árboles que afecta a factores bióticos porque disminuye refugio y alimento para animales. También modifica factores abióticos como humedad y temperatura. Las especies deberán adaptarse o podrían disminuir su población. La metodología que se va a usar en estas estrategias es individual. La actividad es estudio de caso, y ahora sí veremos las indicaciones que hay que seguir para desarrollar esta estrategia. Para la elaboración del estudio de caso sobre factores ecológicos hay que seguir las siguientes indicaciones. Hay que leer detenidamente el estudio de caso y asegurarse de comprender la situación planteada antes de responder las preguntas. Hay que identificar el problema principal presentado en el caso y los factores que están afectando el ecosistema.
Hay que analizar la información utilizando los conceptos estudiados en clase como factores bióticos, abióticos, adaptación de los seres vivos, nicho ecológico y hábitat. Hay que responder cada pregunta de forma argumentada, utilizando fundamentos científicos y ejemplos cuando sea necesario. Hay que evitar responder únicamente con definiciones. Hay que relacionar los conceptos ecológicos para explicar las causas, consecuencias y posibles soluciones de la problemática presentada. Hay que proponer alternativas de solución viables y sustentables que contribuyan a la conservación del ecosistema, justificando cada propuesta con base en principios ecológicos. Hay que utilizar sus propias palabras al elaborar las respuestas. Se espera un análisis original que refleje su comprensión del tema. Hay que cuidar la redacción, ortografía y el uso adecuado del lenguaje científico durante el desarrollo del trabajo. Y entregar el estudio de caso en la fecha establecida por el docente respetando el formato. Actividad estudio de caso a realizar por el estudiante. El estudiante deberá realizar el siguiente estudio de caso: el deterioro del ecosistema de manglar y la supervivencia de sus especies. Situación problemática. En una zona costera de Panamá existe un ecosistema de manglar que durante muchos años ha servido como refugio para peces, aves, crustáceos y otras especies. La comunidad cercana depende de este ecosistema para la pesca y protección contra inundaciones. Durante los 5 años se han observado los siguientes cambios: disminución de la población de peces y cangrejos, menor presencia de aves que antes habitaban la zona, aumento de la temperatura del agua, acumulación de residuos plásticos, reducción de áreas de manglar debido a construcciones humanas. Algunas especies han cambiado sus horarios de alimentación y reproducción. Los investigadores quieren determinar qué factores ecológicos están afectando este ecosistema y qué medidas podrían aplicarse. Factores bióticos: ¿qué organismos del caso representan factores bióticos y cómo podrían estar relacionados entre sí? Deberán analizar las relaciones de depredación, competencia por alimentos, disponibilidad de refugio y cambio en las poblaciones. Factores abióticos: ¿cuáles factores físicos o químicos del ambiente están influyendo en el ecosistema? Deberán considerar lo que es la temperatura, agua, salinidad, luz solar y contaminación. ¿Cómo podría un cambio en un factor abiótico provocar alteraciones en los seres vivos? En el subtema adaptación de los seres vivos, algunas especies de manglar poseen raíces especiales que les permiten vivir en suelos con poco oxígeno y alta salinidad. Deberán analizar por qué estas características son consideradas adaptaciones. ¿Qué ocurriría si las condiciones ambientales cambian demasiado rápido? ¿Todas las especies podrían adaptarse al mismo ritmo? Dentro del tema nicho ecológico hay que seleccionar una especie del caso: pez, cangrejo, ave o árbol de manglar, y describir su nicho ecológico. Deberán incluir de qué se alimentan, dónde viven, qué función cumple dentro del ecosistema y qué consecuencias tendría su desaparición. Dentro del subtema hábitat deberán analizar cuál es el hábitat de las especies estudiadas, qué características hacen que ese lugar sea adecuado para vivir y cómo afecta la pérdida del hábitat a las poblaciones. El instrumento de evaluación que se utilizará es rúbrica y tiene un valor de 20 puntos. Los criterios de evaluación que se considerarán son comprensión del problema planteado, análisis de factores bióticos y abióticos, si relacionan entre adaptaciones, nicho ecológico y hábitat, si hay pensamiento crítico y argumentación, y por último la propuesta de solución o medidas de conservación. El puntaje sería 4 puntos si es excelente, bueno 3 puntos, regular 2 puntos y deficiente 1 punto, dependiendo de la realización del trabajo. La última estrategia es la estrategia cognitiva de aprendizaje y herramienta web sugerida. Dentro de esta estrategia voy a hablar sobre el collage virtual. Es una técnica de aprendizaje que consiste en crear una composición digital mediante la integración de imágenes, iconos, ilustraciones, gráficos, palabras clave, frases cortas y otros elementos visuales relacionados con un tema específico. Su propósito es representar información de forma creativa, organizada y significativa utilizando herramientas digitales. Ahora observe el siguiente enlace como guía de un collage. Aquí podemos observar un collage virtual. Presenta el concepto de ecología, su historia y evolución con el tiempo, su importancia y los niveles de organización ecológica. La actividad será realizar un collage virtual sobre factores ecológicos, factores bióticos, abióticos, adaptaciones de los seres vivos, hábitat, nicho ecológico. La metodología sería individual y el instrumento de evaluación sería rúbrica.
Los criterios de evaluación sería integración del tema principal, contenido científico, factores bióticos y abióticos, adaptación de los seres vivos, hábitat y nicho ecológico, organización y relación de ideas, creatividad y diseño visual, calidad de la información y redacción y uso de herramientas digitales. Se evaluará a partir de excelente a deficiente, dependiendo de lo que haya desarrollado en el trabajo. Y dentro de la estrategia grupal tenemos el juego de roles, que es una estrategia de aprendizaje experiencial, donde los estudiantes asumen papeles distintos al suyo para representar situaciones simuladas de la vida real. Fomenta la empatía, el pensamiento crítico y las habilidades de comunicación, permitiendo aplicar la teoría en un entorno seguro. Indicaciones para los estudiantes. Hay que formar equipos, hay que organizarse en grupos de trabajo, distribuir las responsabilidades y asignar los roles que representará cada integrante. Hay que comprender el rol asignado, leer cuidadosamente la descripción del personaje, situación o postura que deberían representar. Hay que identificar las características, funciones, intereses y argumentos relacionados con su papel. Hay que investigar y preparar. Hay que investigar información confiable relacionada con el rol asignado, utilizar conceptos científicos y fuentes académicas para fundamentar sus ideas. Preparar argumentos, ejemplos y posibles respuestas a preguntas de otros participantes. Hay que organizar la presentación, planificar la participación del equipo considerando introducción del personaje o rol, explicación de su postura. Argumentos principales, respuestas durante el debate, conclusión final, participación durante la actividad, asumir el personaje asignado con responsabilidad y creatividad, exponer sus ideas con claridad, seguridad y respeto, escuchar las opiniones de otros grupos y participar en el intercambio de ideas. Todos los integrantes deben participar activamente y reflexionar sobre la importancia del tema estudiado y su aplicación en situaciones reales. Ejemplo guía para la realización de la estrategia de aprendizaje, juego de roles. Tema sería niveles de organización ecológica. Los roles asignados serían rol 1, individuo. Él representa un organismo específico, ya sea un árbol, un jaguar, una rana, ave, planta, etc. Debe explicar qué es un individuo, cuáles son sus características, qué necesita para sobrevivir y cómo interactúa con su ambiente. Un ejemplo sería, soy un jaguar de un bosque tropical, necesito alimento, agua y refugio para sobrevivir. Mi presencia ayuda a controlar las poblaciones de otras especies. Rol número 2, la población. Representa un grupo de organismos de la misma especie. Debe explicar qué es una población, los ejemplos de una población, factores que afectan su crecimiento, la importancia dentro del ecosistema. Ejemplos, somos una población de tortugas marinas que vive en una zona costera. Nuestra cantidad puede disminuir por contaminación o pérdida del hábitat. Rol número 3 sería comunidad. Representa conjunto de diferentes poblaciones que interactúan y debe explicar qué es una comunidad, las relaciones entre especies, competencia, depredación, mutualismo, importancia de la diversidad. Ejemplos, somos una comunidad de bosque formada por árboles, aves, insectos, hongos y mamíferos que dependen unos de otros. El rol número 4 sería ecosistema. Hay que representan relación entre seres vivos y factores abióticos. Debe explicar qué es un ecosistema, los componentes bióticos y abióticos, flujo de energía, ejemplo de ecosistema. Ejemplo, soy un ecosistema de manglares, estoy formado por organismos vivos, agua, suelo, temperatura y luz solar. Rol número 5, bioma. Representa grandes regiones con características climáticas y biológicas similares y debe explicar qué es un bioma, características principales, ejemplo, selva tropical, desierto, sabana. Ejemplo, soy un bosque tropical, un bioma con alta biodiversidad y abundantes lluvias. Y el rol número 6 sería la biosfera. Representa todos los ecosistemas del planeta, debe explicar qué es la biosfera, importancia para la vida, cómo las actividades humanas pueden afectarla. Ejemplo, soy la biosfera, el conjunto de todos los lugares del planeta donde existe. Ahora la actividad sería realizar la estrategia de aprendizaje, juego de roles con el tema factores ecológicos y desarrollar los subtemas factores bióticos, abióticos, adaptación de los seres vivos, hábitat, nicho ecológico. Metodología sería grupal y el instrumento de evaluación sería una rúbrica en donde se evaluará los siguientes criterios de evaluación: dominio del rol asignado, la comprensión de los factores bióticos y abióticos, el análisis de las adaptaciones de los seres vivos, la relación entre hábitat y nicho ecológico, investigación y fundamentación científica, capacidad de análisis y pensamiento crítico, comunicación y expresión oral, y por último, creatividad y representación del. Y por último, aquí presento lo que son las citas bibliográficas donde se obtuvo la información de las diferentes estrategias que se han planteado en esta presentación.